La otra noticia urgente, atención, la Corte Suprema de Justicia logró documentar, Blue Radio tuvo acceso a documentación que demuestra con muy alta precisión la operación orquestada desde el gobierno para la entrega de dádivas de contratos a congresistas a cambio de que emitieran votos y conceptos favorables. Estos tienen que ver con la Comisión Interparlamentaria, tienen que ver con el ministro de Hacienda y tienen que ver con créditos de la Nación. Ricardo Ospina. Néstor, este documento es muy importante, tiene 78 páginas y le digo que es importante porque no se basa únicamente en los testimonios de Olmedo López, exdirector de gestión de riesgo, y de Sneider Pinilla, que era su subdirector. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia logra plasmar en este documento de 78 páginas, con cámaras de video, con bitácoras de ingreso y salida al Ministerio de Hacienda y con otros elementos, la manera en la que se habría producido esta operación. De forma muy precisa, el documento de la Corte señala que hay elementos suficientes que demostrarían que varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro habrían comprado el favor de congresistas investigados por medio del ofrecimiento del manejo de 3 contratos de mitigación de la Unidad de Gestión de Riesgo por 700.000 millones de pesos. En total, la Sala de Instrucción de la Corte analizó 59 elementos materiales probatorios, entre certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos hallados en teléfonos celulares y computadores, y más de 11 declaraciones de testigos, con los que logró reconstruir con un alto nivel de detalle lo que podría ser el detrás de cámaras que demostraría que tanto funcionarios del gobierno Petro como un grupo de congresistas pudieron haber cometido el delito de cohecho. Los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia son el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el entonces director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quienes según la Corte durante el último trimestre del año pasado sostuvieron reuniones y conocieron o tomaron decisiones muy controvertidas para destrabar el trámite de proyectos y solicitudes del gobierno que permanecían estancadas en el Congreso de la República. Otros funcionarios clave dentro del caso son la ex asesora principal del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la jefatura del despacho de la Presidencia de la República, quienes en la práctica habrían tenido contacto permanente con Olmedo López y Sneider Pinilla, los detenidos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, para acelerar el trámite de los 3 proyectos presuntamente entregados a los parlamentarios a cambio de su respaldo. Proyectos de mitigación de riesgo que permanecían estancados y que fueron adjudicados en Cotorra, Córdoba, en El Salado, Carmen de Bolívar, y en Saravena, Arauca, casualmente ubicados en áreas de influencia electoral de varios de los congresistas hoy investigados. Néstor, hay un testimonio clave en este caso y es el del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien les contó a los magistrados por qué era importante que los congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitieran un concepto sobre los trámites de las operaciones de crédito internas y externas de la nación, pues señaló que esos trámites se dilatan cuando la comisión no conceptúa, a favor o en contra, pero tiene que haber un concepto, que era aparentemente lo que venía sucediendo, no conceptuar, antes del presunto ofrecimiento de dádivas para acelerar dichos procesos. Además hay un detalle que no es menor, Néstor, y es que Acosta, José Roberto Acosta, dejó de asistir a las sesiones de la Comisión Interparlamentaria a partir de noviembre del año pasado, justo cuando comienzan a darse los presuntos tratos entre el gobierno y los congresistas, tratos presuntamente ilegales. Acosta explicó que dejó de asistir a esas reuniones por solicitud directa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien, según explicó textualmente, me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum. Otro dato que no es menor, Néstor, en el caso que estamos hablando es que la persona que reemplazó a José Roberto Acosta en estas reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a partir de noviembre del año pasado fue la entonces mano derecha del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, pieza fundamental dentro de esta historia. A quien la metieron en ese comité. Claro. Sacan a Costa y la meten a ella. Ella permanecía asistiendo, pero adquiere un papel protagónico después de la salida de Acosta y cuando se habrían dado todas las actuaciones presuntamente ilegales. La Corte Suprema de Justicia, Néstor, recuerde que investiga a Guadid Mansur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz,
Karen Manrique, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, congresistas. Y miren lo que dice la Corte. Ellos posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto gobierno nacional. De acuerdo con esto, durante el final del segundo semestre del 2023, los aforados, es decir, los congresistas, en su condición de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a su consideración por el ministro de Hacienda a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventoría que se adelantarían en la unidad de gestión de riesgo. Y luego habla la Corte del contexto en el que el gobierno estaba preocupado, según los testimonios de Olmedo López y de Sneider Pinilla, para que se aprobaran los proyectos, para que saliera adelante lo que el gobierno estaba buscando que saliera adelante. Y le hablo de los 3 proyectos porque venían de atrás. Obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en Cotorra. La construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones en Saravena, Arauca, sobre el río Bojava. Y la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte en el Salado, en Carmen de Bolívar. Hay un dato que es importante, Néstor, además de lo que hemos venido contando, y es que la Corte le da credibilidad al testimonio de Olmedo López sobre el famoso cónclave que se habría dado el lunes 27 de noviembre del año pasado en la Casa de Nariño. Habría ocurrido en las instalaciones del DAPRE y en ella habrían participado, además de el director de gestión de riesgo Olmedo López, el director del DAPRE en ese momento, Carlos Ramón González, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Y leo textualmente lo que dice este documento de la Corte. En el marco del encuentro del 27 de noviembre, el ministro Velasco Chávez, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habría tomado la palabra para explicar a los asistentes las fórmulas de negociación presuntamente acordadas o en proceso de determinación para conseguir el respaldo de algunos miembros del Congreso de la República a las iniciativas y proyectos de interés del gobierno nacional, principalmente bajo la figura de la entrega de dádivas. Además, dentro del objeto de la negociación estarían incluidos, como uno de los asuntos de interés del Ejecutivo, los que el ministro de Hacienda sometía a la Comisión Interparlamentaria en relación con conceptos de operaciones de crédito. Ahora, Ricardo, este documento es el sustento de la acusación de la indagatoria para los 6 congresistas, claro, sobre quienes la Corte Suprema de Justicia tiene competencia, claro, ¿cierto? Sí. Pero por ahí derecho, lo que pasa es que de refilón quedan muy mal parados, muy mal parados todos estos ministros del gabinete. Tal vez el principal me parece el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Porque sería quien orquestó toda la operación de compra de los congresistas. Básicamente, lo que está destapando este documento de la Corte es: los congresistas, claro, fueron comprados, por eso los estamos investigando. Ahora corresponde, claro, investigar a los compradores de los congresistas. Claro, termino con esto para hablar del papel de la Fiscalía, Néstor. La Corte dice que el lunes 11 de diciembre del año pasado hubo una determinación clave del Ministerio de Hacienda, directamente, además, Néstor, firmado por el ministro Ricardo Bonilla. Sí. Expidió la resolución 3202, por medio de la cual se distribuyó a la UNGRD la suma de 700.000 millones de pesos. Néstor, 11 de diciembre del año pasado. Dice la Corte, esta distribución presupuestal, como se verá más adelante, está directamente relacionada con los 3 proyectos que estarían vinculados con la dádiva prometida, pues la certificación de disponibilidad presupuestal que se emitió en el trámite precontractual de esos proyectos había registrado como rubro de financiación los fondos distribuidos con esta resolución. Y luego vienen reuniones. El 12 de diciembre tuvo lugar una reunión en el despacho del ministro de Hacienda, en enero otras reuniones, y todo está documentado, reuniones a las que asistieron los congresistas, en muchas de ellas el ministro Bonilla, en otras María Alejandra Benavides, reuniones documentadas con los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, con la bitácora de ingreso y coincidiendo con los chats que entregaron Olmedo López y Sneider Pinilla frente a la urgencia que tenía el ministro de Hacienda y el gobierno nacional para que los congresistas investigados dieran su concepto, fuera a favor o en contra, pero tenían que emitir un concepto en torno a los empréstitos internacionales que estaba promoviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras la Corte Suprema, Néstor, y usted tiene razón, avanza muy rápidamente en el caso, ya tiene llamados a indagatoria a estos 6 congresistas. Al
al presidente del Senado y de la Cámara. Ahora la Fiscalía está marchando a paso de tortuga, Néstor. La Fiscalía no ha tocado, ni siquiera ha citado al ministro Bonilla a una declaración. Ricardo, ¿viene este documento con lo que se llama técnicamente compulsa de copias? No viene con compulsa de copias, Néstor, a pesar de que aquí hay porque entre otras cosas, yo creo que no, Ricardo, por una razón. La Corte no compulsa porque copias. buena parte de esa información, pero yo creo que buena parte de esa información la provee la Fiscalía a la Corte. Recuerden ustedes que, entre otras cosas, este proceso se inició por una compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte. Entonces, quizá Héctor, por eso... Porque los testimonios, Olmedo y Schneider además han ido a dar declaraciones particulares. Sí, pero han ido a la Corte en el marco de un proceso que se inició por una compulsa de copias de una información que ellos Héctor, le habían dado a la Fiscalía. Claro, pero estos 59 elementos que recauda la Corte los tiene en su poder la Corte. Por eso seguramente vendrá más adelante una compulsa de copias, aunque la Fiscalía ya está investigando. ¿Qué quiere decir compulsa de técnicamente, copias? ¿Qué quiere decir compulsa de copias? Quiere decir, nosotros tenemos información que nos parece sospechosa, investigue usted a las no personas. Son aforados, los ministros y altos funcionarios no son aforados, señores Fiscalía, determine si ustedes consideran que hay elementos para adelantar una investigación contra ellos. Tiene aquí la fiscal una prueba importantísima para demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar. La Fiscalía hoy, la verdad, está en mora de contarle al país hasta dónde llegó este entramado, por una razón, porque como lo hemos dicho desde épocas pretéritas, el cohecho tiene dos patas. Entonces, si la Corte ya tiene muy identificado, incluso a quien ofrece, porque la Corte tiene muy documentado todo, es realmente muy poco explicable que la Fiscalía no haya avanzado en este caso. El que paga por la peca y el que peca por la paga. Así es. Aurelio, esta pata es para destrabar quién dio la orden. Lo importante de lo que está revelando en este momento, esta mañana aquí, Ricardo Ospina, es cómo se gestó la compra de congresistas. Conclusión, en la compra de congresistas, claro que intervinieron, no le van a echar ahora solo el pato, a Carlos Ramón González. Ricardo, claro. Aquí participaron ministros, la de Trabajo, por ejemplo, el de Hacienda, reuniones, el del Interior, el de Salud. El de Salud. Son los que tendrán que explicar. Pero Néstor, fíjese que el centro de la cosa es el Ministerio de Hacienda. Por el relato que hace Ricardo, es decir, el punto nodal, como se dice, es el Ministerio de Hacienda. Mire que falta agregar un detalle, que es que acuérdese que a María Alejandra Benavides se le perdió el disco duro, ¿no? No sé si el disco duro ya apareció, si lo tiene la Fiscalía, si lo tiene la Corte, y algo que es muy llamativo es lo de José Roberto Acosta. Aquí Ricardo Bonilla ya nos había dicho que José Roberto Acosta no iba a las reuniones porque era muy problemático. Y la declaración que lee Ricardo de José Roberto Acosta ante la Corte, pues empieza a explicar qué era lo problemático que le estaba viendo el ministro Bonilla a la presencia de José Roberto. Yo creo que el Ministerio de Hacienda se vuelve prácticamente el punto central de donde brotaron, de donde emanaron todos estos pagos que está investigando la Corte y que buscaban, como sabemos, destrabar el endeudamiento de Colombia para evitar un impago, que es razones pues que han explicado. Claro, ahora aquí puede ser la razón más altruista, puede ser para evitar el default, para evitar el impago, lo que sea, pero si hubo manejo y platas públicas que terminaron en el botín de los congresistas, que es básicamente lo que está sustentando la Corte Suprema de Justicia, me parece, Héctor, que los ministros, los que participaron en la reunión, los funcionarios públicos, como Olmedo, como la asesora del ministro, todos deben estar buscando abogados. Por cositas como esas ya hubo condena. Acuérdese de la yidis política, Néstor, que dejó condenas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez por una notaría. Aquí estamos hablando de contratos que suman 92 mil millones de pesos. Aquí hay tres patas distintas de la historia, Héctor. Tres patas. Una es la pata de Iván Name y Andrés Calle. Ese es un episodio que es la entrega de la plata en efectivo, 3.000 millones supuestamente Iván Name y 1.000 millones Andrés Calle, ordenado supuestamente por Carlos Ramón González para aceitar sus campañas en el Partido Verde de la hija de Name. Ese es, digamos, un negocio. Ese es uno. Otro es el gobierno preocupado porque iba a entrar el país en cesación de pagos y necesita presuntamente aceitar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que conceptúen a favor o en contra, pero que no se atraviesen como vaca muerta. Y les dice, aquí tengo 3 proyectos que están parados,
los patinamos, los aceleramos y son de ustedes, por 700.000 millones de pesos, 700.000 millones. Y el tercero, que creo que ha pasado un poquito inadvertido, es uno que involucra al senador Julio Elías Chagui Flores, que la Corte separa de este caso, pero que también está dentro de la presunta posibilidad de ofrecimiento de dádivas, y ahí menciona en ese caso último, Néstor, exclusivamente al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como la persona que habría operado ese presunto ofrecimiento. Ese claro, es y en el caso de la Unión, en la unidad de gestión de riesgo, habría un cuarto negocio, entre comillas, llamémoslo así, Ricardo, que es el que compromete a los propios funcionarios de la unidad de gestión, Olmedo y Schneider, con las autoridades locales, ¿no? Porque ahí también pues hay negocios con los alcaldes de los municipios que estaban involucrados en Santander y en La Guajira y en fin. Yo creo que Ricardo identifica bien como los distintos escenarios que, entre otras cosas, tienen distintos responsables. Digamos que en la opinión como que se confunde y pareciera ser un solo paquete, pero en realidad son varios paquetes. Este que estaba revelando Ricardo, pues evidentemente parece muy bien documentado por la Corte, entre otras cosas porque desde siempre ha habido como eso que llaman trazabilidad. Se sabe cuándo se reunieron, se sabe dónde se reunieron, se sabe quién habló, se sabe que los funcionarios del Ministerio de Hacienda presionaban a la unidad de gestión de riesgo para que perfeccionaran esos contratos, en fin. Todo eso parece estar documentado. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Ricardo en que uno esperaría que la Fiscalía fuera un poco más rápido, pero seguramente la Corte Suprema de Justicia, y aquí yo no sé cuándo, no sé si Ricardo lo sabe, cuándo están citados a indagatoria estos congresistas. 19. Porque ¿no? ahí se viene... Sí, eso es muy pronto, la próxima semana. Porque ahí se viene un punto muy importante. Ricardo lo sabe bien, que es el tema de la definición de la situación jurídica de cada uno de los procesados después de que los indagan, ¿no? Claro, si dictan o no medidas de aseguramiento, y si hay suficiente información sabe, y si Héctor, eso está tan documentado como Héctor, parece, pues sabe, de pronto la Corte Suprema de Justicia dicta las medidas de aseguramiento. Es que usted comienza a amarrar los puntos en este dibujo y usted sabe esto dónde va a terminar. No digo que los 6 congresistas, no digo que todos los funcionarios públicos, Ricardo, mencionados aquí, pero esto van a terminar, varios de los antes mencionados van a terminar en la cárcel sin ninguna duda. No, por supuesto. Ya con indagatoria de la Corte Suprema. Veremos cómo avanza el caso. Lo que sucede es que sí es llamativo el diferente nivel de velocidad de la Corte frente a la Fiscalía. La Corte va en jet. La Fiscalía va a paso de tortuga, porque lo primero que esperaría el país es que la Fiscalía cite a declarar a las personas mencionadas. Sobre todo no los de la cara, citadas. Los de la cara de la moneda del gobierno, porque es que claro, que son los que supuestamente... Que no vaya a pasar, María Consuelo, que aquí condenan a los comprados y no aparece el comprador, ¿no? Exacto, y como lo señalaba Aurelio, yo sí creo que la columna vertebral de esto está en el Ministerio de Hacienda, no solamente por las reuniones, por la necesidad de la aprobación y el concepto en la Comisión de Crédito Público, etcétera, sino por las adiciones presupuestales, Néstor. Es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo arranca el año con una asignación de 625.000 millones de pesos y después termina el año con 2.2 billones, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que se tramitan esas adiciones en épocas y en las fechas claves de los episodios que documenta la Corte. Pero lo que yo sí creo que es importante diferenciar entre los distintos fenómenos, Néstor y Ricardo. Por supuesto, en el fenómeno, y como lo llama Héctor, el primer negocio donde reparten dinero en efectivo y todo apunta a contraste, digamos, entre lo que dijeron Schneider y Olmedo con lo que están ahora investigando en la Corte. Pero esto que se discute de la Comisión de Crédito Público a mí me genera algunas dudas. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Crédito Público, digamos, los señalamientos particularmente para el ministro Bonilla están encaminados a que pues hizo gestión, entre comillas, porque a esos congresistas en las distintas entidades los atendieran, y eso es algo que pasa frecuentemente, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Si es que un ministro Luis Ernesto, no que está buscando el apoyo de un congresista hizo reuniones con los congresistas en su despacho, luego se reunía con María Alejandra Benavides, llamó a Olmedo López, llamó a Schneider Pinilla, firmó una resolución
un día antes de una sesión clave de la Comisión Interparlamentaria para liberar 700 mil millones de pesos para hacer viables los 3 proyectos que estaban parados. Claro, Ricardo. Son muchos elementos que lo comprometen. No, de acuerdo, digo son que muchos sea culpable, elementos. pero hay elementos suficientes por lo menos para llamarlo. Claro, pero son muchos elementos, pero de la misma manera podríamos diseccionar. Luis Ernesto, piense que este documento que rastrea las reuniones que hubo, quién participó en las reuniones, qué planearon en las reuniones, cuál era el interés de los contratos, el de Cotorra, el de Saravena, es un documento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es que claro que hay muchos indicios, Néstor, pero lo que yo digo es, mire, dónde, ¿no? Claro, hay muchos indicios, pero lo que yo sí quiero, digamos, porque tampoco podemos creer que en la política o en los gobiernos, llámese como se llame el presidente, los ministros no hacen gestión para que a los congresistas los atiendan, los reciban en los despachos, para que si tiene un proyecto que le importa porque el señor se comprometió en campaña a que si iba a hacer un hospital o que si iba a hacer alguna cosa, pues que los atiendan. Y es normal, y no en el Congreso colombiano, es normal en los congresos de todo el mundo, que los gobiernos traten de cumplirle y de ayudarle a los congresistas que también les votan sus proyectos que hacen parte de su coalición. Entonces, cuando escuchamos al ministro, Bonilla, Néstor, ese argumento de los gobiernos hacen lo que se les da la gana para lograr. Pero no es hacen lo que se les da la gana, Néstor. Es que en el sistema es que se pelearon unos contratos. Es que ahí está el punto. Ese mismo argumento suyo fue el del uribismo cuando la yidis política. Exactamente. Claro, y es terrible. No, es que aquí, ¿qué es lo que estoy sincerando? Hay dos tipos de posible hecho de corrupción o delito. Uno, una persona que deliberadamente está diciendo, pásenle aquí una tula de plata a este señor para que haga campaña, como investiga la Corte también en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, y otra, como pasa por ejemplo en el caso del Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, porque él públicamente ha dicho, a mí que me investiguen, vengan, busquen exactamente, yo lo que estoy haciendo es lo que le corresponde hacer a un ministro de Hacienda, y es buscar que los integrantes de la Comisión de Crédito Público sesionen, y si ellos tienen algún tema en alguna de las entidades gubernamentales, pues que trate que los atiendan, que les gestionen, que aceleren los proyectos, pero la ejecución. Eso lo hacen todos los ministros de Hacienda de todos los gobiernos. Entonces, yo lo que quiero es, y concluyo con esto, María Camila, lo que quiero es que no se, digamos, que tratemos de diferenciar un caso flagrante, vulgar de corrupción como repartir tulas de plata, que también hace parte de esta investigación. No, pero lo que está diciendo funcionarios del gobierno, están haciendo la gestión de pero eso no fue lo que que pasó. Las entidades eso no fue lo que pasó. Saquen adelante proyectos de interés de los parlamentarios que hacen parte de la comisión. Perdón, lo que está diciendo Luis Ernesto no fue lo que pasó. A ver, escucho a Aurelio. Ricardo, ya va. Escucho a Aurelio, ya tiene usted la palabra. Aurelio, tengo otro dato interesante del caso. Señor, Aurelio. Néstor, lo que está diciendo Luis Ernesto no fue lo que pasó. O sea, es el mismo cuento que nos viene a echar aquí Ricardo Bonilla. Yo respeto mucho a Bonilla, es mi compañero en la Academia de Ciencias Económicas, pero la verdad es que todas las líneas de investigación no lo dejan bien parado, Néstor. Mire, empezando porque es la fuente de donde emana el dinero. ¿Sí? ¿Por qué el traslado? Es que acuérdese que eso empezó con traslados a la Unidad de Gestión de Riesgos que salen del Ministerio de Hacienda, traslados que no se hacen hoy al ICETEX, por ejemplo. Entonces, eso es la primera cosa. María Alejandra Benavides era su mano derecha, su persona de confianza, pedaleó. Eso es lo que hacen los ministros de Hacienda. Que eso lo hacen con los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito. El marginamiento de José Roberto Acosta. Son mil cosas que van ahí de la mano. Era el voto para aprobar aumentar el cupo de endeudamiento. Pero además recuerden que los 3 municipios que fueron beneficiados con los proyectos no estaban en la lista de elegibles por declaratoria de emergencia. Recuerden que les tocó desempolvar unos proyectos viejos y reactivar la declaratoria de emergencia porque no estaban. O sea, la destinación de los recursos también fue sumamente cuestionada. Mire, 8 de la mañana, 55 en la mañana del viernes, dice la Corte, en la mañana del viernes 15 de diciembre de 2023, entre las 8:39 y las 8:53, en el despacho del ministro Bonilla González, tuvo lugar una reunión a la que concurrieron presencialmente el jefe de dicha cartera, el director Olmedo López Martínez y la asesora legislativa María Alejandra Benavides, y a la que concurrió remotamente el subdirector Pinilla Álvarez a través de una videollamada. Subdirector Pinilla es Sneider Pinilla. En el contexto de la reunión mencionada, la asesora Benavides Soto, por instrucción de su jefe Bonilla González, Ricardo Bonilla, habría explicado que el asunto concerniente a
los proyectos de los municipios aludidos corresponde a una de las contraprestaciones acordadas con los congresistas por 92.000 millones de pesos. Además, en tal ocasión se habría hecho referencia a la condición de voceros del grupo de aforados involucrados de los representantes Karen Astrid Manrique Olarte, que hoy está denunciando a Olmedo López por injuria y calumnia, y Guadita Alberto Mansur Invet. Por otra parte, según la descripción de la reunión que Pinilla Álvarez ofreció a la Sala Especial de Instrucción con ocasión de su declaración, en desarrollo de la videollamada, Olmedo López le exhibió una hoja en la que se leía el nombre de los municipios de Cotorra, Saravena y El Salado en el Carmen de Bolívar y un valor de 92.000 millones de pesos. Y le dijo Olmedo López de Pinilla: estos contratos son urgentes, mi hermano, urgentes porque es un tema acá del ministro. Luego, durante la videoconferencia, Olmedo López ubicó la pantalla del teléfono de modo que Pinilla Álvarez pudiera ver el saludo que le realizó el ministro de Hacienda. En ese instante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le hizo una señal de aprobación, dedo pulgar hacia arriba, y además Schneider Pinilla logró observar a la mujer que acompañaba al ministro, quien hasta ese día no conocía y que con posterioridad supo que era asesora del ministro y que se llamaba María Alejandra Benavides Soto. Que es la asesora, Néstor, pero cuyo computador después se desapareció. Así es. Ok, muy bien. Señor Buenísimo. Álvaro. Buenísimo que por fin funcione la justicia, porque que se vuelva delito lo que ha sido práctica normal en todos los gobiernos, y que ojalá formen una comisión para averiguar hacia atrás y se vayan a la cárcel muchos ministros y muchos congresistas. Ya se fueron en el gobierno del expresidente Uribe, se llamó y lo bautizaron Yidis Política. Hay personas condenadas. Permítanme explicar algo bien, porque así yo sé que lo contrario hay que interrumpirlo, pero por ejemplo el tema de cupos indicativos, no hay nadie en la cárcel. La democracia colombiana está montada sobre esas prácticas clientelistas, igual en el nivel local. Cuando nos va bien, cuando no se vuelven sobornos, y aquí una cosa es proyectos de inversión que favorecen a un congresista o a un concejal o a un diputado, y otra cosa ya es la corrupción y el robo. Ojalá metiendo a la cárcel a estos que serían los únicos tontos que se dejaron coger, porque pues se coincidió esto con el escándalo de los carretanques y la corrupción, se le ponga un poco de control a ese clientelismo, Álvaro, que salga a flote y se informe lo que pasó con el DPS anterior, en el gobierno anterior. Perdóneme, le digo una cosa. Que fue lo mismo. En el pasado, aquí muchos ministros han terminado en la cárcel, muchos funcionarios públicos. Por esto no ha terminado en la cárcel nadie. Por comprar congresistas, Sabas Pretel no terminó en la cárcel. Eso es distinto. No le entregaron notarías a Yidis Medina para que votara a favor de la reelección de Álvaro Uribe. Es distinto. Una cosa es permitir que se favorezcan con unos proyectos de inversión unos congresistas. No había ningún proyecto de inversión. Y otra cosa aquí. Es lo de las tulas con plata, donde se compra, por ejemplo, al expresidente del Senado. Pero las dos eran formas de comprar los congresistas. Pero las formas de ayudar a congresistas. No, pero esa teoría sí es malo comprar congresistas dependiendo cuál es el objetivo. No es teoría, no es teoría. A ver, lo que estoy diciendo es, eso se hace en todas partes. No es delito, es la teoría. Eso se hace en todas partes, puede estar en la línea del delito, y está muy bien que se van para la cárcel, pero que se van para la cárcel todos, no estos tontos que se dejaron coger. Y muchos de los que han incurrido en estas prácticas ahora son precandidatos presidenciales y se les llena la boca para denunciar estas cosas. Voy a cambiar. Y el sistema colombiano está lleno de esto. Ojalá se vayan para la cárcel estos y empecemos a mirar hacia atrás. Ojalá estos, como se han ido a la cárcel otros. Lo de la Yidis Política fue otra cosa. Andrés Felipe Arias, por Agroingreso Seguro, no se fue a la cárcel. ¿No se fue a la cárcel? Eso no es por estas razones de ayudar con un proyecto político a un congresista. Esa práctica de que se favorezcan unos congresistas con proyectos de inversión. A Yidis Medina y a Teodolindo, pero Álvaro, a Yidis Medina y a Teodolindo Bendaño les dieron burocracia, les ayudaron. Por eso, no es un proyecto de inversión. Claro, lo que pasa es que este proyecto... Pero también es la compra de congresistas. Es distinto. ¿Para qué tratan de decir que es igual lo que no es igual? Según esta teoría, cuando es para comprar la reelección de Uribe es malo, pero para cuando comprar votos... Al revés, usted es el que está diciendo que todo es lo mismo para que todo sea igual. Una cosa es dar para que puestos, todo sea igual, para que todos vayan a la cárcel. Yo soy el que estoy diciendo... Yo soy el que estoy diciendo, usted es el que está diciendo eso. Yo soy el que estoy diciendo que todos se deberían ir a la cárcel. Y que dejemos de igualar. Pero estamos de acuerdo. Y que una cosa son... Todos deberían irse a la cárcel como se han ido a la cárcel otros antes. Si estos se van a la cárcel, son circunstancias distintas. Los que hacían prácticas como las
estas que estamos mirando, de favorecer con proyectos de inversión a congresistas, esos no se han ido a la cárcel. Entonces no digamos que sí, porque es una manera de proteger esa práctica. Esa práctica es común. Néstor. Si eso es delito, Bueno, que sí, se vayan para pero la no cárcel porque sea común los quiere decir que no sea muchísimos delito. ministros y Es que- congresistas que han Pero que han además, incurrido en esa Es que a usted- políticamente hay una cosa. La diferencia, El Ricardo, presidente Petro- digo solo esto. Sí. ¿A usted le parece que sea común? A la Corte Suprema de Justicia le parece que esto No, es un claro, delito pero- y llamó a indagatoria Claro. porque considera que es Es un posible delito que sea un lo de delito, los claro. 6 congresistas. Pero además de eso, el presidente Gustavo Petro se hizo elegir con unas banderas de cambio en las prácticas políticas. Terminó haciendo lo mismo, según la Y, teoría de Álvaro.